de la plataforma de Alternativa K3 de México. Hoy tenemos esta invitada. Hola, hola Carmen, ¿me escuchas? Ya te escucho bien, estaba intentando entrar y ya entré. Perfecto, bienvenida, qué alegría saludarte, Muchas Carmen Madero. a tus órdenes, Gaby, con mucho gusto de estar aquí. Bueno, igualmente, muy contenta de que compartamos esta charla. Les estaba contando a los que iban entrando mientras te conectaba, pero bueno, ahora vamos a presentarte bien. Estás desde la plataforma de Alternativa K3 porque tú das cursos, ¿verdad? También en esta plataforma allí en México. Y hoy yo sé que tenés como varias líneas, digamos, de enseñanza, pero hoy te hemos invitado para que nos cuentes un poco sobre constelaciones familiares, porque a eso te dedicas, ¿verdad? Exactamente, tengo dos líneas de trabajo y una de ellas es constelaciones familiares. Y Así es. constelaciones familiares es un modelo desarrollado por un alemán llamado Bert Hellinger. Él fue primero misionero con los Zulus en África y ahí se dio cuenta como de las dinámicas sociales y familiares más primitivas. Y de ahí se salió y empezó a estudiar psicoanálisis, grito primal, hipnosis ericksoniana y muchos modelos hasta que llegó a la teoría general de sistemas. Y con todo lo vivido y aprendido fue que desarrolló este modelo. O sea, Cristina, o sea, Carmen, que el origen es, digamos, él pudo observar esas familias que de alguna manera interactuaban de una forma más primitiva y no ya como en Occidente, o sea, como había sido la evolución de la familia actual, y a través de eso se dio cuenta de cómo esas interacciones formaban estas constelaciones, que después llamó constelaciones, ¿verdad? Y, Mira, y, y pudo transmitirlo acá. Yo no sabía el origen, mirá qué interesante. sí, él empezó siendo misionero con los Zulus en África. Y entonces él pudo ahí ver cómo eran las lealtades de los hijos a los padres, cómo se daban estos equilibrios entre dar y recibir en el sistema familiar. O sea, pudo ver como lo más crudo de las dinámicas. Y con todo lo que aprendió y la teoría general de sistemas es que fue que elaboró este modelo. Este modelo, él se dio cuenta que lo que no se había resuelto en las generaciones anteriores tenía Sí. consecuencias en las siguientes generaciones, aunque no hayas conocido a tus ancestros. Claro, también yo puse que te íbamos a hacer esa pregunta, pero antes de arrancar con eso, digamos, ¿a qué se le llama constelación? Entonces, a toda esa interacción familiar. No, constelación familiar se le llama al modelo psicoterapéutico, terapéutico, que estudia o revisa las dinámicas en el sistema familiar y las implicaciones que tienen sus temas con el sistema familiar que cada uno tiene. O sea, Entonces, sí, dime. este modelo en donde tú puedes ver lo que está pasando en la dinámica familiar y cómo el árbol genealógico y los eventos del árbol genealógico te están impactando, es de lo que se trata el modelo. Se llama constelación familiar porque constelar, la palabra constelación no tiene que ver con este asunto de los astros, sino que Ah, no tiene que ver con eso. La palabra constelación significa atracción. Entonces, una constelación familiar es, podríamos decir, la atracción de los efectos de los eventos significativos en tu destino particular. y esos eventos, digamos, y esas atracciones, todo eso que no ha quedado resuelto o esos mandatos que se vienen transmitiendo de generación en generación en mi árbol, como tú decías, aunque yo no haya conocido a esos antepasados, o aunque mejor incluso, bueno, no sé si sea, pero puedo, aunque yo, por ejemplo, no sea adoptada o no los haya conocido, o sea, igual todo eso está pulsando en nosotros. Exactamente. Es más, si tú eres adoptada, tú estás cargando, por decir,
los destinos de tu sistema de origen, aunque no conozcas a tus padres biológicos, como los destinos de tu sistema de padres adoptivos. O sea, los hijos adoptados tienen doble carga, por eso son destinos difíciles, porque están atraídos por los dos sistemas. Bueno, ¿y qué, digamos, esta herramienta, qué podemos realmente, o cuándo la vamos a ir a buscar? Empecemos por allí. Porque Exacto. todos tenemos diferentes conflictos y ante un conflicto a veces que se repite o que no podemos, decimos, bueno, busquemos una solución. ¿Cuándo podemos pensar en que esa solución o esa mejoría puede venir a través de constelar? Podemos decir que cuando tú ya fuiste a terapia, por decir, o que ya trabajaste tus temas personales una y otra vez, y hay un tema que no se resuelve, por más de que lo trabajas en terapia, ahí ese es un indicador muy claro de que ya no tiene que ver contigo y tu proceso individual de desarrollo, sino que ya está involucrado el sistema familiar. Es decir, con temas que por más de que trabajes no se resuelven, ahí hay un indicador de que se hace falta una constelación familiar. Claro, por decirlo de otra vez, cuando yo ya hice todo lo que pude y veo que pareciera que no depende de mí, como muchas veces pasa, ¿no? Que decimos, bueno, pero yo ya vi, ya revisé, ahí ese es el indicador. Es Y un indicador. entonces, ¿qué sucede? A ver. Y entonces vas con un constelador familiar, alguien que sepa hacer constelaciones, y vas con un tema específico, porque eso es algo interesante en constelaciones. Tú vas a trabajar un tema específico que quieres que se resuelva, ¿ok? Entonces tú llegas con el constelador familiar que generalmente trabaja en grupo, o sea, en presencial. Aunque ahorita Sí, con la pandemia yo ya tengo mucho tiempo trabajando en terapia individual con muñequitos, donde también se puede trabajar con muñequitos. Pero el caso es de que tú vas con el constelador, expones el tema que quieres lograr, lo que quieres trabajar, y entonces dentro del grupo el terapeuta va a elegir a miembros del sistema familiar de la persona y le va a pedir al consultante que los coloque en el espacio en donde están trabajando según la imagen que ella o él tienen de cómo están acomodados su sistema, sus miembros del sistema familiar. Qué tan cerca está uno de otro, qué tan lejos. Es decir, la imagen que uno tiene de cómo está su sistema familiar lo pone en el espacio donde van a trabajar. o sea, yo llego a esa terapia y, por así decirlo, todo el grupo va a estar a mi favor o a mi disposición para que yo represente ese conflicto, supongamos, no sé, fracaso en las parejas o fracaso en mi vida laboral o en mi vida profesional. Entonces, voy a poner cómo, de acuerdo a mí, cómo está mi madre y mi padre, mis abuelos, mis hermanos si tengo, mis seres cercanos. Empiezas generalmente con la imagen de tu sistema donde estás viviendo ahorita, en tu sistema de pareja, hijos y tú, por decir. O te puedes ir a trabajar hacia atrás a tus padres y tus hermanos y tú. Pero el asunto es, por ejemplo, como dices tú, pues yo tengo problemas de pareja. Y nunca puedo concertar una pareja que se quede conmigo porque todos se van. ¿Ok? Entonces yo le pediría, por ejemplo, que elija entre el grupo que está a su servicio en ese momento, alguien que la represente a ella, si es una cliente mujer, y alguien que represente a esta pareja que le gustaría y que no puede conseguir. Y entonces a la hora que los coloca, ya sea cercano o lejano, empieza a arrojar ese acomodo información de cómo está la dinámica. Y El luego, constelador, perdón, el constelador hace eso, o sea, empieza a leer toda la información que le brindó esa ubicación, donde puso a sus hijos, o donde puso a su pareja, o donde puso a sus seres cercanos. Empieza a leer, digamos, todo eso como si fuera a leer un tablero. por un lado, es que es muy interesante el fenómeno que sucede en una constelación. Por un lado, empieza a leer, como bien dices, la imagen que se está manifestando ahí, y por otro lado, empieza a
llegar la información del sistema familiar a esos representantes. ¡Ay, Y qué bárbaro! sí, es una cosa muy interesante y esto lo ha respondido una teoría que se llama campos mórficos. Ujú. Rupert Que Sheldrake, algo conozco. Rupert Sheldrake ha trabajado mucho, por ejemplo, el por qué las palomas mensajeras saben regresar a su lugar de Mm. origen o por qué los perros saben que su dueño ya va a llegar 3 cuadras antes de que toque la puerta y ya está moviendo la cola en la puerta. Es un tipo como de telepatía en donde los perros saben que ya va a llegar. Y eso se debe a que hay campos de información que están cubriendo a estos personajes en particular, al perro y su amo. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí, claro, claro. ese campo de información se llama campo mórfico. Es un campo donde está toda la información del sistema. Y cuando tú colocas a los representantes de tu sistema familiar en la disposición de acomodo que tienes en tu imagen interna, las personas empiezan a sentir igual que los miembros de tu sistema familiar. Y es Claro, algo esa persona que es un desconocido, un compañero simplemente ocasional del grupo de constelación, empieza a recibir como si fuera, bueno, como si fueran las ondas de una radio, ¿no? Realmente si está representando a la madre, por ejemplo, bueno, ¿qué siente la madre? ¿Qué? exactamente. Es Es una súper cosa interesante. que pareciera magia, pero no es, sino es campos de información. Claro, claro, claro. Y entonces hay personas, por ejemplo, que el papá sufría de migrañas y el representante empieza a manifestar dolores de cabeza muy fuertes. Mm. O personas que murieron por asesinato y entonces a la hora que se coloca caen fulminados al piso. O Qué sea, bárbaro, Carmen, qué potente, qué potente. ¿Cómo nos puede llegar la información? exactamente. Y entonces, como tú bien dices, se lee por un lado la dinámica y por otro lado tú escuchas los reportes de los representantes para ver cómo se sienten de estar en ese lugar en particular. Y esa información, la persona misma, digamos, el cliente, por así decirlo, o el que fue a consultar, ella también, digamos, empieza a hacer una lectura o es el constelador quien le va como descifrando. El consultante está sentado observando, no participa en la constelación. Tiene un representante que la representa a ella o a él. Ah, Entonces yo estoy sentada viéndome a mí con mi sistema familiar. Y por un lado, yo empiezo a entender como consultante lo que está pasando por los reportes que está dando cada persona. Y hay unos movimientos que se llaman movimientos del espíritu, que así los llamaba Bert Hellinger, en donde tú no necesitas ni hablar, sino solo colocar a los miembros. Te pido que representes a mi padre, te pido que representes a mi madre, te pido que me representes a mí. Los coloca, se sienta el consultante y los padres pueden empezar a moverse, que se le llaman movimientos del espíritu, como está la dinámica hasta que se pueda dar ahí mismo la resolución o con ciertos movimientos que haga el terapeuta se pueda llegar a una solución. entonces, Carmen, realmente, o sea, durante la sesión puede haber ya un movimiento que, por ejemplo, el consultante llega después a su casa o va a visitar, no sé, 2 días después a su familia y ya todo cambió. Es increíble. Los resultados pueden ser automáticos, instantáneos, o a veces se pueden tardar hasta 2 años. Esto se debe a que depende de la complejidad del sistema, el trabajo que hayas hecho toque las fibras de ciertos miembros del sistema familiar y esto se empieza a desanudar hasta que los efectos del desanudamiento lleguen a un movimiento, pero se va a estar moviendo hasta, y los efectos pueden durar hasta 2 años. Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, un caso muy interesante de una persona que era hija de la segunda pareja del papá,
no era reconocida porque la primera pareja estaba ahí queriendo mantener el sistema familiar original, y entonces esta chica no podía ver a su papá desde muchos años antes y estaba muy distanciada. Entonces hicimos el trabajo y al terminar la constelación suena el teléfono y era su papá que ya quería invitarla a verlo. Es emocionante, Es emocionante. qué fuerza que puede tener, qué fuerza. Y dime, tú al principio decías, bueno, puede ser incluso digamos, en situaciones donde haya algo de ancestros que ya no están, que fallecieron. Y en ese caso, ¿cómo se libera? A ver, cuéntanos, porque a mí me parece apasionante, pero, por ejemplo, un caso, supongamos así, a lo mejor alguien que realmente murió asesinado, pero la familia no lo sabe, o a veces personas, estoy pensando ahora ejemplos, por ejemplo, personas que desaparecen, ¿no? Y que creo que es un gran dolor para la familia porque nunca tienen, por ejemplo, ni siquiera cómo cerrar ese proceso, ¿no? Cómo finalizar. ¿Y cómo se mueve allí cuando esas personas ya no están? Lo que pasa es que a la hora que colocas al representante, es como si el representante cobrara vida. Y como te digo, como habla igual y tiene gestos iguales a aquel personaje, aquella persona, que el representante, pues entonces el alma es la que está hablando. Y con lo que está hablando el representante, podemos saber cuál es, si, mira, es muy interesante, podemos saber si esa persona que ya murió está descansando o no está descansando. Por ejemplo, si cuando la persona que murió se coloca en el piso en representación de que está muerto y mantiene los ojos abiertos, quiere decir que su alma no está descansando. Si la persona se acuesta y tiene los ojos cerrados, es que ya cerró y está descansando. O sea que todo lo que hace la persona que representa nos da muchísima información de toda, o sea, hasta con detalles así como tener los ojos abiertos o cerrados. Es que es un trabajo fenomenológico. Es decir, nosotros vamos a trabajar con el fenómeno que se está desarrollando en ese momento. Y nosotros como terapeutas vamos a confiar al 100% de que ese fenómeno y lo que las personas están hablando es copia fiel de lo que está sucediendo en el sistema familiar. No es tanto, por eso es muy interesante en la entrevista, los terapeutas tienen que cortar muchas veces la información de los consultantes porque te quieren embrollar, por decir de alguna manera, Sí, es que mi papá era muy malo y nos pegaba y nos regañaba. Esa información no, no sirve. No claro, trabajamos con esos juicios de valor. claro. Con lo que se trabaja son con los eventos significativos que hayan sucedido en el sistema familiar. Y que se ve, con lo que se ve allí, en la constelación. Con los hechos concretos que hayan pasado en el sistema familiar. Por ejemplo, tú le pides a la persona, él quiere trabajar temas de pareja, y tú le dices, dime los eventos significativos que hayan sucedido en tu sistema familiar. Esto es enfermedades, accidentes, muertes, suicidios, asesinatos, cambios de familia, cambios de residencia, problemas de herencia, es decir, hechos concretos que hayan pasado en el sistema familiar, porque son esos hechos los que marcan el destino de las personas. Claro, no el juicio o la opinión que tenemos sobre ellos o por qué creemos que sucedieron, sino los hechos concretos. Te Exactamente. entiendo, claro. Entonces, tú me dices los hechos concretos del sistema familiar y esos son los indicadores que me están diciendo por dónde está la dinámica. Entonces, si yo sé que hubo una abuela excluida, por ejemplo, que la corrieron por cualquier situación que haya pasada y no volvieron a hablar de ella, entonces yo ya sé que los excluidos son un peso muy importante en el sistema familiar, porque todos tienen que tener derecho a tener un lugar en el sistema familiar. Y una persona que es excluida empieza a generar problemas en el sistema porque queda un hueco. Claro. En el momento en que le excluyen, queda el hueco, y como el sistema familiar no permite huecos
porque si los permitiera, el sistema desaparecería. Es decir, ahora quito a este y ahora quito al otro y al Claro, otro y al sistema. Entonces, como eso no es posible, hay un hueco y entonces alguien de la siguiente generación viene a ocupar ese lugar claro. para que la base se mantenga. Toma sobre sus hombros, digamos, ese rol porque, para que el sistema esté en equilibrio. Para que Y permanezca el sistema, sí. dime, Carmen, que me interesa mucho porque nosotros, por ejemplo, desde la plataforma donde yo estoy, Bienvenido a tu Universo, que trabajamos con la Milla Andina y hacemos a veces representaciones, usamos, por ejemplo, bueno, representar a nuestra madre, a nuestro padre, a veces a los seres queridos para darnos, ya sea porque necesitamos esa energía o para solucionar también. Y tú decías al principio que ahora con la pandemia también se puede hacer con muñecos, Sí, también lo hacen. Y cuéntanos también. un poco, a ver cómo es eso. Mira, lo que pasa es que Constelaciones Familiares trabaja con las imágenes que tú tienes de tu sistema familiar. Es un trabajo de imágenes. Entonces, cuando yo trabajo en consultorio, o sea, yo trabajo igual y le digo a la persona, ¿cuál es tu tema a trabajar? No, pues este. Ok, le pido que elija de unos muñequitos que yo tengo del Playmobil, de estos de Sí, sí, Playmobil, sí. y entonces le pido que elija a los representantes, así como si fuera una constelación presencial. Yo le pido que elija de los Claro. muñequitos a alguien que represente a su papá, a su mamá, a sus hermanos y que los coloque según la imagen que tiene de cómo están en relación unos a otros. Y entonces es muy interesante porque los muñequitos empiezan a hablar, por decir, por el acomodo en el que están, empiezas a ver cómo está la dinámica. Y luego los muñequitos se caen. Y dices, ¿alguien murió? ¿Esta persona murió? Y sí. O sea, Qué es bárbaro. como que el campo llega también a los muñequitos y puedes leer la dinámica de lo que está pasando. O sea, entiendo desde mi comprensión que la información está y cuando uno abre ese canal, por así decirlo, la información de alguna manera se manifiesta, se hace ver, ya sea una persona, ya sea cayéndose un muñequito aunque no haya viento, ya sea poniendo, desde el muñeco en sí que elige la persona, ¿no? Que elige el consultante, todo. Todo tiene que ver, la ropa que trae, o sea, yo tengo muñequitos eh, que son normales, es decir, como ropa normal, o que son míticos, ¿no? Un Peter Pan por ahí, o una Sí, princesa que tiene vestidos así, todo tiene que ver. Pero lo claro, interesante claro. es que los muñequitos se agachan, y entonces cuando se agachan, eh, pues están viendo al piso, quiere decir que está viendo un muerto. O sea, hablan, Claro, hablan. claro, todo habla, la información, o sea, ese campo mórfico también penetra allí, aunque no esté las personas reales. Qué Exactamente. apasionante, Carmen, qué Sí. apasionante. La verdad que nunca he hecho constelación, por eso tenía muchísimas ganas de esta charla, porque escucho hablar, sé que es una herramienta muy potente, incluso tengo amigas que lo han hecho, pero yo nunca personalmente había hecho, y entonces sabía un poco así, pero de afuera, me parece apasionante. Y dinos, ¿qué, por ejemplo, qué casos que por ahí otro tipo de terapia a veces nos llega a solucionar? O sea, ¿qué ¿para qué puede la constelación realmente ser una solución o un beneficio cuando por ahí otra herramienta no lo es? Pues mira, este, la constelación abarca todo tipo de temas. Tiene dos corrientes grandes las constelaciones. Uno para el árbol genealógico y tu relación con el sistema familiar, en donde se trabajan todos los temas. Temas de economía, temas de pareja, temas de herencias, temas de departamentos que no se venden, temas de que no consigues, que tu economía está con muchos fraudes o sea, todos los temas que se te ocurran. Y está la otra línea que es la línea empresarial, donde tú puedes trabajar con empresas para diagnosticar cómo están los departamentos, los productos en relación al Mm, cliente, en relación a los vendedores. O sea, tiene como estas dos grandes vertientes, el trabajo con tu sistema familiar y todo el trabajo empresarial. mm. Y abarca
todos los temas que se te ocurran. Por ejemplo, yo tuve una vez un escritor que no podía terminar una novela, no podía terminar una novela porque no le podía dar el cierre a la novela. Y es que esta novela había sido iniciada por un maestro de él que murió y entonces le pidió que la terminara y entonces lógicamente los destinos del maestro y él pues se vieron entremezclados Esta. y a la hora que pusimos a los personajes de la novela pues se veía claramente que tenía temas de él y de su sistema familiar y temas del que empezó a escribirla original. Entonces, a la hora que se separan los personajes de la historia de los escritores, pues fácilmente se llega a un cierre perfecto. Siempre estamos involucrando nuestros temas en todo lo que hacemos. Entonces, Me parece apasionante. A ver, te voy a, bueno, vamos aquí a la gente, bueno, ya irás viendo vos también los comentarios, todos súper entusiasmados y bueno, preguntando por ti, dónde te encuentras, pero antes ya lo vamos a decir al final. Y vamos a decirle que si alguien quiere poner alguna pregunta específica, pero yo quiero ponerte, por ejemplo, el ejemplo de una persona que es adoptada, ¿no? Y que a lo mejor está en búsqueda de su familia de origen, pero no la encuentra. O sea, aunque no la encuentre, la constelación, ¿cómo le traería el alivio, por ejemplo? ¿Cómo le traería el alivio a bueno, a esa incertidumbre o a ese dolor que siente, ¿no? claro, una persona adoptada lógicamente trae una herida de rechazo y de abandono hacia los padres biológicos, muy fuerte. Y depende mucho el trato que los padres adoptivos hagan con el hijo y los padres biológicos. Es decir, si los padres adoptivos no respetan el lugar de los padres biológicos y no le dan su buen lugar, el hijo no podrá llevarse bien con los padres adoptivos, porque su alma es leal a los padres biológicos. Entonces, el adoptado siente una atracción a sus padres biológicos y al mismo tiempo un rechazo por haber sido ahora sí quedado en adopción. Entonces Claro, vive un jaloneo muy fuerte. Entonces, en lo que puede sanar una constelación es que se reconozca lo que es. Esto es una frase muy de Bert Hellinger. Una constelación reconoce lo que es. Y lo que el hijo tiene que hacer es reconocer que la vida le vino de los padres biológicos. claro. Reconocer Y, ese valor, ese exacto. valor. Porque los padres no son padres porque sean buenas personas o porque tengan cualidades morales o porque sean muy espirituales. Los padres se hacen padres por un acto sexual que los une. Y ese acto hay que ser honrado. Entonces, si el hijo adoptivo ve a sus padres biológicos en la constelación y les agradece la vida que vino de ahí y les dice que le dolió, o sea, expresa sus sentimientos, lo que hicieron me dolió mucho, pero si este fue el precio porque yo tenga la vida, Claro. está bien para mí. Y ustedes tendrán un lugar en mi corazón, pero con quien ahora me voy es con los padres adoptivos, que son los que me dieron todo el cuidado para que yo pudiera sobrevivir. Claro. Entonces, se les da el correcto lugar a los padres biológicos, honrando la vida que vino de ahí, pero se reconoce a los padres adoptivos que hicieron todo el trabajo de crianza y se pide a los padres adoptivos que agradezcan a los biológicos que gracias a que ellos lo dieron, estos pueden beneficiarse. Entonces es un trabajo de honrar, de reconocer, de agradecer y de dar el lugar correcto a cada uno. Entonces, Claro. un hijo adoptivo puede estar en paz con él mismo porque ya tiene a sus padres biológicos en el lugar correcto y a sus padres adoptivos también, Claro. reconociendo lo bueno que vino de aquí y lo bueno que vino de acá. Sin esos huecos, como nos decías antes, ¿no? A ver, Exacto. voy a ver si puedo leerte aquí unas preguntitas
A ver. A ver, que se me van para arriba, para abajo. Yo no manejo tanto esto. A ver, por acá, por acá. Dice, si una persona que ya falleció y no ha descansado, ¿se puede hacer algo para ayudar a que cierre su ciclo? Por supuesto. O sea, se puede ayudar. Cuando una persona muere, suceden muchas cosas. Hay hijos que quieren seguir a esa persona que murió, y se le llama jalón a la muerte. Son hijos que creen que porque ellos mueren pueden traer a la vida a los que murieron, ¿no? Entonces, eh, lo que se puede hacer con las personas que no han descansado es, primero, notar cuál es la dinámica que está actuando por lo cual no pueden descansar, si dejaron un tema pendiente, si dejaron un desorden con respecto a uno de los hijos, o sea, ¿cuál es la dinámica que está operando ahí? Y a la hora que se resuelve esa dinámica, es muy interesante porque las personas que ya murieron dicen, ahora sí puedo descansar. Claro, claro. Y entonces cierran los ojos, se voltean y se olvidan del mundo de los vivos. Entonces, eso sucede mucho cuando los hijos, te digo, quieren seguir a los padres, creyendo que así los van a revivir. Y Claro, entonces, de manera inconsciente, por supuesto, ¿no es cierto? Claro, totalmente. todo eso siempre de manera inconsciente. Totalmente. Y entonces son personas que no toman la vida al 100, que no son exitosos porque Claro. no se sienten merecedores de la vida, sufren de depresiones porque tienen este jalón fuerte a seguir a los padres. Entonces, cuando se da a cada uno el honrar el destino de cada quien y separar el destino de los padres que ya se fueron de los vivos que se quedaron, entonces los padres pueden descansar. Es un ejemplo. Hay Claro, varias claro. que operan. Uh-huh. Genial, genial. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a otra. Dice Ana, ¿se podría a trabajar, por ejemplo, un secreto que no se le pueda contar a nadie y lo sepan muy pocas personas? Por ejemplo, una persona, entiendo que guarda un secreto y eso no Sí, lo ha sí, sí. compartido. En las constelaciones se ve muy fácilmente cuando hay secretos. Y entonces se puede colocar a alguien que represente al secreto, por ejemplo, y Sí. entonces el secreto se va a mover y se va a acomodar con los dueños del secreto y se va a dar la dinámica de lo que habla el secreto. Qué fantástico. Yo sé, también un poco por biodescodificación y todo eso, los secretos son brutales, ¿no? En las familias. Realmente pueden hacer muchísimo daño al que lo guarda, al que lo tuvo, al que a veces hay personas que son como que recibidoras, ¿no? Receptoras de un secreto y cargan con eso. Son tremendos los secretos Los secretos, familiares. exacto, los secretos son tremendos porque como el sistema quiere que todo esté en orden, por decir, entonces va a repetir ese secreto en las siguientes generaciones hasta que se abra y se ponga la luz. Entonces, si hubo, por ejemplo, antes se acostumbraba mucho que los niños que tenían alguna deficiencia eran escondidos, Sí. porque no se atrevían a decir que tenían algún problema, ¿no? Y entonces en las siguientes generaciones va a aparecer alguien con el mismo tipo de problema o alguno de los hijos va a tener algún accidente que va a mostrar esa dinámica para que el excluido, que no se hablaba de él, regrese a la luz del sistema y tenga su correcto lugar. Entonces los secretos salen a la luz. Si hubo alguien que asesinó, por ejemplo, y es un secreto, el representante va a levantar la mano como si fuera una pistola y se va a ver. O sea, es increíble. Qué Sí. bárbaro. Uh-huh. Carmen, y por ejemplo, bueno, mientras vamos viendo si hay algunas, espera, a ver si hay algunas otras preguntitas. Yo estoy medio para estas cosas. Si hay, perdón, un Sí, segundito no, que se me va. Si hay, por ejemplo, el consultante va por una consulta y después, ante otra cosa, ¿tiene que volver o puede llevarse herramientas para después de alguna manera hacer sus propias constelaciones o sus propias observaciones o de acuerdo a cada tema? ¿Cómo es, digamos, mira, el proceso? generalmente es una constelación y no tienes que llevar periódicamente sesiones con el terapeuta.
O sea, la constelación, con esta, hay dos tipos de imágenes, como te decía. La imagen inicial, que es la que lleva el consultante, y la imagen final, que es la que va colocando el terapeuta según 3 tipos de variables que son los que se trabajan en el sistema. La necesidad de vinculación, la necesidad de equilibrio entre dar y recibir y la necesidad de orden. Son 3 necesidades básicas, pilares en los sistemas familiares, que generalmente el terapeuta es lo que trabaja en las constelaciones. La de vinculación es que todos los miembros del sistema tengan su correcto lugar. Y Claro, que aquí nadie esté está, ocupando otro, todo como nos decías eso, o sea, que nadie esté usurpando el de otro. exacto, pero aquí es muy interesante saber quiénes forman parte del sistema para que todos tengan su correcto lugar. Lógicamente sabemos que son los bisabuelos, abuelos, padres, hijos, tíos, pero también forman parte del sistema las personas que ayudaron o perjudicaron profundamente al sistema. Por ejemplo, Ah, ¿sí? Ahí es donde hay muchas cosas que las personas no sabemos y que ahí se descubren en el sistema familiar. Las nanas, por ejemplo, las nanas que dieron su vida para que crecieran esos jóvenes, esos niños y esos jóvenes y ya terminan siendo parte del sistema familiar. claro, y que ahora no es tan común, ¿no es cierto? Pero antes era muy común. O Exacto. esos como hijos de crianza que a lo mejor ayudaban con los niños pequeños, ¿no? Pero no eran de la sangre de la familia, pero eran, Sí, bueno, terminaban formando parte, claro, como tú dices. Ah, o sea exacto. que esos también Forman tienen su parte. influencia. Un asesino que afectó al sistema familiar de la pérdida de la persona asesinada, el asesino también forma parte del sistema familiar. Ah, claro. Y esto es revolucionario, podemos decirlo, porque lógicamente si alguien mata a uno de mis hijos, por decir que Dios no lo quiera, yo voy a tener una rabia infinita hacia esa persona y esa no es la solución. La solución es honrar el destino que tuvieron mi hijo y el asesino, por decir, que el destino los unió y que ya forman parte de un solo destino. Entonces yo tengo que darle lugar a esa persona en mi corazón, Mm. honrando el destino de mi hijo. Claro, claro, o sea, comprender que aunque sea doloroso, ellos se involucraron en ese punto y si no lo reconozco, también hay un hueco o también hay un desequilibrio. Exactamente. Otro caso puede ser el de, yo por ejemplo, tenía una tienda que iba, la crecí, la trabajé para mi único hijo, y resulta de que mi único hijo murió, y entonces la tienda la compra otra persona más, viene otra pareja y dicen, ay, pues queremos comprar esa tienda ya trae la muerte del hijo para que ellos pudieran adquirirla. Entonces, esa pérdida también forma parte del destino. Mm. Entonces, o sea, son mucha la variedad de los eventos que pueden generar que esas personas de esos eventos formen parte también del sistema familiar. Y eso Comprendo, comprendo. Pero entonces, para casi todo lo que suceda, es bueno, digamos, constelarlo porque para todas las cosas así, ¿no? O sea, sean graves o traumáticas o porque aunque sea un accidente, o sea, por ejemplo, también está involucrado si un coche atropella a una persona de la familia o si hay una estafa, como tú dices, bueno, esa persona, el estafador o el asesino también está involucrado. Y exactamente, sí o sí vamos a tener que equilibrar eso para que todo vuelva a la armonía. exactamente. Y entonces esa es la primera variable que se trabaja, el de la vinculación, que todos tengan su lugar. La segunda variable que se trabaja es el equilibrio entre dar y tomar, donde también se hacen muchos desórdenes. Por ejemplo, los padres dan la vida y los hijos toman. Si los hijos quieren hacerse cargo de los padres, dándoles instrucciones y órdenes, están ocupando un lugar que no les corresponde. Entonces, es que se quieren colocar como si fueran los abuelos y es como si a los abuelos los estuvieran excluyendo.
Entonces, eso genera un desorden. Entonces, Claro, los hijos toman y para agradecer el gran regalo de la vida, ellos tienen que dar hacia adelante como cascada, dando también a su vez la vida y dándole a sus propios hijos. Entonces, la vida va hacia adelante. Ahora bien, los hijos más pequeños son los que reciben más, porque reciben de los padres y reciben de los hermanos. Y entonces se sienten con una necesidad de devolver tanto que han recibido, y es por eso que generalmente los hijos pequeños se hacen cargo ya de los padres cuando son ancianos, porque recibieron tanto que necesitan compensar. Entonces, esta variable del equilibrio de dar y tomar es muy importante porque en el caso de padres a hijos así es como funciona, pero en el caso de parejas es diferente la compensación. Y entonces, bueno, hay muchas variables diferentes, pero es otra variable que también se revisa, que el equilibrio sea el correcto y se maneje apropiadamente. Si el tú te equilibrio quieres siempre del dar y el recibir, del entonces. dar y el recibir. Si tú quieres, por ejemplo, terminar una relación de pareja, tienes que terminar en ceros, como toda relación, para que en ceros los dos sean libres y se puedan ir. Y entonces muchas veces se compensa con un agradecimiento de corazón por todo lo recibido, un tomar la responsabilidad cada uno de las acciones que realizaron y entonces los dos honrándose uno al otro pueden quedar en ceros y poderse separar en orden. Pero, por ejemplo, eso puede hacerlo una persona, aunque el otro, o sea, puede hacerlo una persona sola. Es Es, simbólico, ¿verdad? O sea, aunque el otro no esté, aunque el otro ya se haya ido o aunque haya pasado hace un tiempo, pero si veo que ahí hay un desequilibrio, puedo hacerlo. exactamente, exacto. Y la Y tercera la variable, tercera, eso, sí, y sí. la tercera variable es el orden. Es decir, es por orden de aparición. Cada uno tiene su lugar correcto. Primero son los padres porque se conocieron primero y después son los hijos porque llegaron después. Pero el orden del primer hijo primogénito, el segundo, el tercero, el cuarto. Si el cuarto hijo se quiere colocar como primogénito, queriendo administrar los bienes de los padres o queriendo organizar y tener un poder que no les corresponde, esto también va a generar consecuencias. La primera mujer tiene su lugar, la segunda mujer también, y entonces generalmente las segundas mujeres quieren quitar a la primera como si no hubiera existido y eso genera desorden. Entonces, hay que guardar el orden que cada uno va teniendo en la medida en que van llegando al sistema familiar. Entonces, esas tres variables que juegan entre sí son las que se tienen que poner en orden y restablecer los equilibrios para que entonces se pueda reconciliar los temas que están ahí y la persona pueda entregar lo que no les corresponde para poder llevar el destino individual cada quien libre de toda carga o lealtad hacia el sistema. Carmen, lo has explicado súper bien. Creo que todos te hemos entendido que si bien es un tema que me imagino complejo al ser estudiado y con toda tu preparación, pero lo has explicado súper bien. O sea, yo me quedo con la idea de que, bueno, es restaurar o restablecer un equilibrio, ¿no? Desde esos tres parámetros Ajá. que, que a veces uno lo intuye, incluso, ¿no? Como que quedó algo sin cerrar, como que, por ejemplo, pienso ahora en los secretos familiares, todos intuimos, ahí hay algo con esa abuela que no se habla, o ahí hay algo, o sabemos que había dinero, pero ¿por qué la familia lo perdió, no? Toda esa información a veces la tenemos, pero no sabemos cómo profundizar o cómo llegar. Así que bueno, me queda estupendamente claro que esta es una herramienta muy poderosa y te agradezco porque nos has brindado todo. Faltan unos minutitos y por eso, perdón, quiero que les demos como un cierre porque viste que el Instagram permite solo una hora. Voy a Ajá. mirar si hay alguna preguntita más por acá. Ok. Eh, a ver si para... Mira, acá tenemos una. Dice, suicidio de un joven de 16 años.
después de la muerte de su abuela materna. O sea que Ajá. la abuela falleció y es que, por ejemplo, bueno, supongo que pregunta que podría ser la familia o la mamá, ¿no? O por qué sucedió. O sea, la abuela falleció y el nieto se suicidó o Sí, el hijo, el el, nieto. el nieto. Ajá. Este, mira, con el tema del suicidio, generalmente el suicidio sí habla de dinámicas entrelazadas con el sistema familiar. No sé cómo murió la abuela, eh, pero el trabajo con el suicidio es honrar la decisión de la persona, porque es una decisión personal, y no quitarle el lugar del sistema. Es decir, respeto la decisión y sigues formando parte del sistema familiar. No El tema, rechazarlo por lo que sí, es hizo, que claro. exacto. Ahora, yo no se pueden dar respuestas tan directas. Habría que ver la dinámica que está pasando para ver cuál es el motivo por el cual la abuela murió y si están vinculados el suicidio del nieto con la muerte de la abuela. Y eso se ve en una constelación. Claro, claro. Claro, no tenemos aquí todos los elementos ni otros datos, pero bueno, todos te dicen qué maravilla. Dice Ana, en el caso de familias rotas que no se hablan en la actualidad, ¿podría influir en las siguientes generaciones? Es que sí, todas estas dinámicas no resueltas pasan de generación en generación 70 veces 7, o sea, es una cosa terrible, hasta que se Sí. resuelva. Sí, sí, el Entonces, conflicto está ahí esperando, esperando y no tiene apuro y hasta que se resuelva. exacto, y que se resuelva en el origen, es decir, que se resuelva en el primer momento en que esas familias se separaron, haya sido con los tatarabuelos, los bisabuelos o los abuelos, para que entonces vuelvan a reconciliarse y lógicamente la sanación pasa de generación en generación. Entonces eso es algo muy hermoso. Cuando tú trabajas, trabajas para los de atrás y para los de adelante. Carmen, Trabajas. ¿y cualquier miembro de la familia, por ejemplo, se me viene ahora esta pregunta, eh, supongamos que yo soy a lo mejor la cuarta generación y realmente a mí esa enemistad no me involucra, pero ¿puedo hacer, o sea, cualquier miembro de esa familia puede hacer algo para que eso se solucione, aunque directamente no lo esté a él a lo mejor perjudicando, por así decirlo? Yo no puedo trabajar por otros. Es decir, yo no puedo trabajar por mi hijo. Yo puedo trabajar por la preocupación que tengo por mi hijo, pero no puedo trabajar por otros. Eso no está permitido. O sea, yo puedo trabajar por lo que me está pasando a mí en relación al sistema familiar. Si yo tengo una prima que está sufriendo mucho por este tema de los familiares que no se hablan, Sí. yo puedo trabajar mi preocupación por la prima y Ah, entonces yo soy el faro hacia donde se va a hacer el movimiento. entiendo, claro, claro. Sí, es como o sea, siempre tiene que ser desde nosotros. O sea, Y o sea, no, nunca me involucro en el universo de otros, sino que yo trabajo desde mi universo y sí que puedo, claro, se entiende perfectamente, perfectamente. Vamos a ver si hay otra preguntita, que nos quedan todavía unos minutitos. Muy claro, claro todo, muy interesante, te dicen, gracias, las quiero y las admiro, dice Cristina. A ver, aquí tenemos otra. Adriana, ¿es verdad que si en una familia de 4 hijos hay un aborto, se tiene que incluir al quinto hijo? por supuesto. Ahora, este tema de sí, se debe de incluir porque ocupó un lugar en el vientre de la madre, por lo tanto tiene un lugar en el sistema familiar. Ahora, hay abortos que solo se dan entre los padres y es interesante porque en una constelación se ve que no impacta el aborto en los demás hermanos, pero podríamos decir que la mayoría de los abortos impactan a los hermanos porque ocuparon un lugar en el vientre de la madre y en el tiempo de gestación de la madre. Entonces, sí, y además hay que decir, cambia el lugar. Si hubo un aborto en el tercer, por ejemplo, 2 hijos y un aborto y luego otros 2 hijos, el cuarto y el quinto se tienen que reconocer como cuarto y Claro, quinto para no quitar el lugar del tercero, que fue el que murió. claro. Entonces, por eso cada aborto tiene que tener su correcto lugar para que cada quien sepa cuál es el número de hijo que le corresponde.
Claro, a ver, como los niños no nacidos, que les llaman en algunas, digamos, en otras enseñanzas, ¿no es cierto? Pero que tiene que tener su lugar, como eso, como otro niño que no haya llegado a nacer. Bueno, a ver, justo también preguntaba a otra persona sobre el tema de los abortos. Millones de gracias. ¿Puede averiguarse por qué los padres ahora se llevan tan mal, por ejemplo, en una constelación también? Claro que sí. O sea, si o él están preocupados por eso que se llevan mal los papás, puede hacer una constelación diciendo yo quiero reconciliar la relación con mis padres y entonces se colocan los padres, se coloca la hija y se ve qué es lo que está pasando con los papás. Perfecto. Ujú. Bueno, hasta aquí llegamos. Dice cuando Carmen lo comenta, total comprensión. Bueno, o Cristina, Cristina, nuestra Cristina, que nos une a las dos, Que pregunta, sí, ¿qué pasa cuando el aborto fue el primero y el segundo crece como el primero y único? pues hay que decirle que no es el primero, sino el segundo. Claro. Siempre, o sea, me quedo con que la verdad saliendo a la luz es lo sanador, ¿verdad? Es lo Total. que cura todo. Porque déjame decirte que si no se le dice a ese segundo, este segundo puede tener problemas, lógicamente, de depresión o de accidentes o enfermedades graves, porque está queriendo ocupar el lugar del primero y ese lugar o sea, ese lugar está cargado. Claro. Entonces, Y, es por eso tan importante. y ocupar el lugar es como seguir los pasos de ese, por eso a lo mejor depresión o sea, es como querer irse de la vida de alguna manera. Exactamente, exactamente. Claro. Por eso hay que Bueno, honrar, Carmen. bueno, querida. No, dinos lo que No, hay quieras. que honrar el destino de cada quien, aunque haya sido difícil, pero todos tienen dignidad. Claro, claro que sí, claro que sí. Me ha encantado cómo has puesto el ejemplo incluso, ¿no? De alguien que está involucrado en la muerte de un ser querido, que debe ser de las cosas más difíciles de soltar o perdonar o asumir, pero que sabemos que es necesario hacerlo. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo. Ha sido una charla maravillosa, realmente la he disfrutado yo y todos los que estamos por aquí. Vamos a decirles que si alguien tiene interés en contactarte, bueno, tu Instagram personal es Carmen Madero, así, ¿verdad? Sí, pero puede ser a través de Alternativa Pero por K3. supuesto, pero que se contacta con Alternativa K3, que es con quien estamos haciendo, y que allí Carmen da su enseñanza y sus cursos, y bueno, y por supuesto también si no, me escriben a mí, les pasaré el contacto, así que para todos los interesados, que ya vi que hubo por aquí varios preguntando, les decimos eso. Carmen, hasta la próxima, porque seguramente que te tendremos otra vez por aquí, porque el tema es apasionante. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Despídete con lo que quieras. A tus órdenes, gracias por la invitación y con mucho cariño lo que sé lo pongo al servicio. Bueno, nos vemos y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos.